Hola, bienvenidas, bienvenidos todos a una nueva edición de nuestro ciclo Charlas On. Charlas On son conversaciones que tenemos desde UNCED Business School con los directores de los programas de Executive Education y todos ellos profesionales de la industria y muy en activo actualmente. Disculpadme por la voz que llevo hoy, la tengo un poco tomada por un súper resfriado, pero bueno, espero que me escuchéis bien. Aunque yo no soy la importante aquí, porque a quien tenemos que escuchar es a nuestro invitado, con quien vamos a charlar hoy, que es Pere Mañé. Hola, Pere. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Pere es el director y profesor del posgrado en Desarrollo Directivo de UNCED Business School. Es director general de varias empresas, es consultor, experto en estrategia y modelos de negocio, es emprendedor e inversor en Angel Investor. Vamos a hablar un poco. ¿Lo he pronunciado fatal o qué? No, lo has pronunciado bien, pero soy un angel investor en general. Pero bueno, sí. Lo he notado luego angel, no sería ¿no? Sino que es esta la figura que haces. Sí, a veces. Exacto, muy bien. Eres transversal, ¿no? Y muchas cosas, pero bueno, así vamos a hablar un poco de todo en un momento donde los directivos, no es fácil, ¿no? Es un momento tan extraño que estamos viviendo desde ya hace tiempo. Antes lo comentábamos fuera de cámara, llevamos casi un año así. Y no es fácil para las empresas, para nadie, pero para las empresas y para los directivos tampoco. Entonces, quizá empezaría por aquí, Pere, ¿no? Para preguntarte un poco qué nuevos retos se presentan para los directivos en esta actualidad tan extraña. Bueno, esta es una gran pregunta, Ana. A ver, yo voy a ser muy sincero, que creo que es la mejor manera de aproximarse a la pregunta. No hay recetas. O sea, hay gente que se atreve a ser profeta y muy gurú y ponen unas grandes recetas de lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Y a mí me gusta más ser mucho más práctico y ir un poco más sobre el terreno, ¿no? Pero lo primero que hay que hacer, y aunque sea de perogrullo, hay que sobrevivir. Para muchas empresas esta situación que todos estamos viviendo de pandemia pues está siendo muy crítica y hay que tomar medidas extremas para momentos extremos. Pero que lo cortés no quite lo valiente o que lo urgente no nos aparte de lo importante, porque igual como hay que sobrevivir y hay que garantizar que la empresa siga respirando. Digo esto porque en muchos casos hay que tomar medidas del tipo de regulaciones de ocupación, pues renegociaciones bancarias, pues porque no hay ventas y por lo tanto si no hay ventas no hay cash flow y si no hay cash flow no se pueden pagar los préstamos, las nóminas y muchas cosas, ¿no? Cuando me refiero a sobrevivir me refiero a lo que es el día a día, a lo que tienes que asegurar un mañana. Pero mientras aseguras un mañana, lo que no puedes hacer es perder de vista cuál va a ser tu posicionamiento competitivo y tu posicionamiento estratégico en pasado mañana. Entonces, bueno, pues lo que dicen, ¿no? Que el árbol no te impida ver el bosque y que lo urgente no te aparte de lo que es realmente importante, ¿no? Mira, ahora me viene a la cabeza, yo soy un fan de Bill Gates y él siempre dice que la pandemia pasará, pero que el verdadero problema vendrá después con el cambio climático, ¿no? Bueno, pues un poco lo mismo, ¿no? Esta pandemia pasará y lo que tenemos que asegurarnos es que estemos vivos cuando pase, tanto a nivel particular como a nivel empresarial, que las empresas sobrevivan, hay que ayudarlas, hay que insuflarle financiación por todas partes, pero luego hay que atajar el cambio estratégico, ¿no? Y en ese sentido, el cambio estratégico para mí ha girado un poco sobre el eje de las personas. Es decir, y hace tiempo que se venía diciendo esto, pero ahora aún más. O sea, las personas en el centro. Y cuando digo las personas, digo no solamente los empleados, o sea, digo los clientes, digo los proveedores,
tengo muchos amigos en departamentos de recursos humanos de grandes empresas que me cuentan que para, intentar recabar talento en estos momentos, la gente les pregunta cosas como, oye, ¿qué tipo de política medioambiental está haciendo tu empresa en estos momentos, ¿no? O qué tipo de política de igualdad de género está haciendo tu empresa en estos momentos. Porque las personas que son el centro están preocupadas no solamente por tener un empleo y tener un sueldo, sino también por el impacto social que esas empresas en las que van a trabajar pues tienen, ¿no? Entonces, en ese sentido, ya te digo, primero, las personas en el centro. En segundo sentido, y relacionado con esto, hablamos del 2x2. Es decir, no solamente se trata de generar valor corporativo, sino también generar valor social. Tienes que preocuparte de mejorar el mundo en el que te has encontrado. Y eso, que puede sonar muy naif, que puede sonar muy incluso idealista, es real. Y las empresas que van a sobrevivir a esta crisis y que van a mejorar su posición competitiva después de esta crisis son las que sepan transmitir ese compromiso con el mundo, con la sociedad que nos rodea. En tercer lugar, yo hablaría del trípode estratégico, es decir, la estrategia que es clave en un negocio, porque al final es la definición de tu juego competitivo, de cómo vas a jugar en el mercado, cómo te vas a diferenciar. Tradicionalmente se aposentaba sobre la planificación estratégica, pero yo diría que ahora además de la planificación hay ese trípode, hay otras dos patas. Una es la innovación, sin duda, y la digitalización. Y otra pata, la planificación, como ya he dicho al comienzo, y la tercera pata en este caso sería el aprendizaje y el desaprendizaje. En este caso tenemos que darnos cuenta que si queremos resultados distintos tenemos que hacerlo de manera distinta, y con lo cual los directivos deben preocuparse de tener una agenda formativa y de aprendizaje propia y de su equipo importante. Y muchas veces para aprender primero hay que desaprender. Y luego hablaría quizá del binomio de propósito y agilidad. Es decir, las empresas deben tener muy claro cuál es su propósito, el para qué hacen lo que hacen, el para qué persiguen lo que persiguen, y además tienen que estar complementadas con un sistema de gestión ágil. Y esto en el posgrado nos hartamos de incidir en el Agile Management, porque es lo que garantiza la capacidad de respuesta y la capacidad de adaptación. Y no sé, y no quiero ser más profeta de lo que ya he sido, pero para mí creo que son las características principales, ¿no? Espera, muchas cosas has dicho y te iba escuchando y yo por dentro iba pensando, bueno, aleluya, ¿no? O sea, has dicho cosas como, bueno, muy, ¿no? Que las empresas reflexionen sobre el impacto social, una ética sostenible, ¿no? Las personas en el centro, con el poder que tienen las empresas, si empiezan a trabajar también hacia estos lugares, bueno, pues pueden hacer del mundo un lugar mejor, ¿no? Es lo que iba pensando mientras te escuchaba. Es que las empresas deben ser un agente del cambio. Están ya por definición es un ente social, es un ente con capacidad de cambio, ¿no? Y con capacidad de mucho impacto, si se hace bien. Impacto positivo, y si se hace mal, impacto negativo. Negativo, ¿no? Totalmente. Por eso decía, aleluya, que si el camino es este, es genial, ¿no? Que no hay duda de que muchas empresas ya lo hacen o lo hacían, pero al final cuando, ¿no?, se hace mainstream el tema, pues mejor. Ahora pensaba, sí, entonces, claro, las habilidades que debe tener un buen directivo, ¿no? Una buena directiva, irán hacia aquí, entonces, es todos estos aspectos que comentabas, es decir, cuando pase esta crisis, sí, cuando podamos estar en la era post-COVID, ¿no?, cuando llegue este momento, ¿qué habilidades? Que llegará, exacto, que llegará. ¿Qué habilidades debería tener un buen directivo?
concretar esto es difícil, ¿eh? Y además porque esto forma parte de prácticamente el eje del programa de desarrollo directivo, ¿no? Que lo tenga que concentrar en 2 minutos o 3 minutos o 5 minutos de Hablas respuesta muy bien, Pera, hablas muy bien. es complicado. Me Bueno, animas con las preguntas. en primer lugar, yo diría que los directivos deben dejarse de ocurrencias y no temer a cometer todas las transformaciones que sean necesarias. Es decir, es diferente hacer pruebas, que eso son las ocurrencias. Hostia, he tenido una brillante idea. No, cuidado con las ideas brillantes. Pero, sin embargo, hay muchos directivos que temen afrontar, y digo bien, temen, es una cuestión de miedo, temen afrontar determinadas transformaciones que deben acometer en sus empresas. Cuando digo transformación, no digo inyección de tecnología, porque muchas veces la gente es, no, vamos a cambiar no sé qué sistema, vamos a implantar no sé qué nueva tecnología en nuestra compañía. Estoy hablando de transformar la cultura, con lo cual deben ser líderes transformadores, porque solo en esta transformación generas nuevas ventajas competitivas. Y para transformar la organización debes empezar transformándote tú. Y para transformarte tú debes empezar aprendiendo o desaprendiendo lo que ya sabías. Y vuelvo al comienzo, ¿no? Con lo cual sí que es verdad que muchas de estas características de los líderes, de los directivos del futuro o del presente deberían reunir estas características, ¿no? Por otro lado, hay otra característica que no la invento yo. De hecho, si te coges el libro de Stephen Covey de las 7 hábitos para la gente altamente efectiva, allí lo explica y para mí es un libro de cabecera, ¿no? Y una de los hábitos es la gestión del tiempo y el no procrastinar. O sea, tenemos mucha tendencia a llenar nuestras agendas de reuniones y tengo muchísimo trabajo. Bueno, pero no se trata de llenar las agendas de reuniones, sino de llenar las agendas de objetivos. Y luego, pues, hacer un plan de cómo ejecutar esos objetivos, ¿no? Y al final es un tema de parecer ocupados, y además esto con el Zoom y con todo esto de la digitalidad, de las telereuniones, se ha hecho muy fácil. Oye, hacemos un Zoom. Bueno, un momento, hacemos un Zoom, ¿pero para qué? Y vuelvo al propósito, que antes ya lo he mencionado, ¿no? El propósito incluso de una reunión es muy importante. Para no perder el tiempo ni tú ni los que están en esa reunión. Y si tú eres el directivo, el líder, el director general en este caso, claro, tú arrastras al resto. Entonces tú tienes que ser ejemplo. Luego hablaremos del tema de liderar con el ejemplo, que para mí es la base. Y hay otra característica que deben tener los líderes del futuro, y es que deben, ¿cómo lo decimos esto? Deben acompañar y deben facilitar más que mandar, no sé cómo decirte. Es decir, se trata de gente que deje espacio para que su gente crezca y que facilite que su gente crezca. El líder autoritario, el líder que tiene todas las respuestas, yo prefiero ser una persona que sepa hacer preguntas a no que tenga todas las respuestas, ¿no? Y sobre todo que sepa escuchar. Y no solamente a mi equipo, sino a mis clientes. ¿Cuántas veces nos encontramos con empresas o con directivos que dicen, no, es que el cliente es lo más importante? Y yo muchas veces les pregunto, ¿y tú cuántas veces vas a visitar a un cliente si no es porque ha habido una reclamación de calidad? Entonces, silencio, ¿no? Se hace el claro, silencio. luego silencio, luego se hace un silencio. No, es que no se trata de eso. O sea, se trata de planificar tu tiempo, y dentro de esa planificación de tu tiempo tienes que dedicarle tiempo a ir a ver a tus clientes, a ir a ver a tus proveedores, a ir a ver a tu equipo, pero desde el primero al último, porque si no, no te enteras de lo que pasa. De acuerdo que si estamos hablando que eres el director general de una multinacional de 200.000 empleados, no puedes ir a conocer a todos los 200.000 empleados. Pero si eres el directivo de una empresa de 200 empleados, casi te diría que tienes la obligación de conocer el nombre y apellido de todos tus empleados.
y de los 50 primeros clientes también. Y debes tener tiempo a lo largo del año pues para ir a verlos y para saber qué les pasa. Porque tú tienes que conocer su negocio casi tan bien o mejor que ellos, si quieres darle realmente servicio. Con lo cual estaríamos hablando de un liderazgo muy consciente, de un liderazgo muy de servitud, más que de mandar. Facilitador, como decías, ¿no? Sí, Que me ha gustado. un facilitador. Director de orquesta, pero que cada instrumento tenga su momento, ¿no? De brillar. Sí. Y Sí. reconocer, ¿no? Sacar lo mejor de cada uno, que es dedicarles tiempo. Un poco inteligencia emocional también, ¿eh? Mira, yo en clase siempre digo que los directivos deben guardarse un 20% de su tiempo sin asignarlo a ninguna tarea, porque deben tener esa capacidad de tener tiempo para los demás. Yo cuando he tenido jefes o compañeros que siempre tienen un minuto para ayudarte, que siempre tienen pues para echarte una mano, para orientarte, esto se agradece una infinidad. Aquellas personas que, no, ahora no tengo tiempo, no, ya, llámame mañana, no. Horrible. ¿Sabes? Y por otro lado, lo que decíamos del ser generoso y organizar la empresa, las reuniones, todos los actos o todo tu día a día pensando en que tienes que hacer crecer a tus compañeros, a tus colaboradores. Nosotros en el PDD siempre hablamos de que hay, de hecho, 4 y de hecho hay 5 cosas importantes en un directivo, ¿no? O sea, está el hacer, y para hacer tienes que tener conocimientos. Está el poder hacer, ¿okay? Que el poder, aparte de los conocimientos, tienes que tener las capacidades. El saber hacer, el querer hacer, y cuando has unido estas 4, te queda el hacer. Es decir, hacer que no, es verdad, hacer que los demás hagan. Por ejemplo, yo soy una persona que mi bagaje profesional me ha llevado desde el mundo de las finanzas al mundo de la dirección general. Uno de los pasos más importantes que tuve que aprender o desaprender en mi carrera profesional fue a dejar espacio en mis equipos al director financiero. Porque como yo dominaba el área, tenía tendencia a taparle, tenía tendencia a no dejarle crecer. Y eso pasa en todas las áreas. O sea, gente que ha crecido profesionalmente en una organización, que viene del área comercial, del área de operaciones, del área de finanzas, tiene que hacer. Totalmente, sí, me siento identificada con esto, ¿no? De decir, ay, ahora no me toca, que después también te liberas, dices, ay, bueno, qué bien, ¿no? Que hay alguien que lo hace y que lo haga a su manera y mejor que tú, seguramente, pero bueno. Seguramente, exacto, pero totalmente cierto. Qué bien, ¿no? Tenía varias preguntas que las vas contestando. Quizá ahora que hablabas de liderazgo, ¿no? De cómo liderar de esta forma que describes también. ¿Qué papel juega el desarrollo directivo en el liderazgo? Mira, un directivo se encuentra siempre con una tipología de problemas que son muy peculiares. Y son peculiares porque no tienen una resolución única ni óptima. Es decir, 2 buenos directivos ante un mismo problema probablemente actuarían de manera distinta. Y además, otra peculiaridad es que los problemas a los que se enfrenta un directivo tienen una profundidad, una amplitud y un alcance mucho más grandes que de las que se puede encontrar pues, un técnico o un director de departamento, ¿no? Porque tú tomas una decisión estratégica que puede afectar a la empresa los próximos 3 años. Tomas una decisión que tiene una amplitud total sobre la organización, ¿no? Entonces, claro, son problemas muy complejos y que además, en el 90% de los casos, tienen connotaciones humanas, ¿no? O sea, tienen interrelación humana. Y los humanos, pues, no somos predecibles, bueno, un poco sí, pero no somos perfectamente predecibles y además
funcionamos a veces por motivaciones no explícitas y todo esto hay que comprenderlo, ¿no? Entonces, las habilidades que tiene que desarrollar una persona van muy ligadas a este tipo de problemas. Y te diría que no hay una fórmula tampoco. Como hemos empezado la sesión y decían, es que no hay fórmulas mágicas. En este caso tampoco hay fórmulas mágicas. Pero sí que hay algo que es clave y es la experiencia. Y esa experiencia solo se logra o bien con los años, o bien con un jefe que te ayude a aprender, como decíamos antes, o bien apuntándole a un posgrado de desarrollo directivo, por ejemplo, en el que en un entorno controlado se toman muchísimas decisiones. Y además hay una complementariedad y hay una retroalimentación entre todos los compañeros de clase. Con lo cual, si estás, imagínate un grupo de 20 personas con 10 años de experiencia cada uno, pues acumulas 200 años de experiencia que compartes en una sola sesión o en las 20 y pico sesiones que dura el programa, ¿no? Entonces, ahí dentro yo siempre digo que esto es como Alcohólicos Anónimos. Sí, porque puedes hablar, puedes expresar tu opinión, evidentemente siempre argumentada, sin miedo a que te juzguen ni sin miedo a que te encasillen, simplemente por el hecho de que estás tomando decisiones reales en determinados juegos de rol, en determinados análisis de casos reales, y eso al final lo que hace es enriquecer tu experiencia y te lo permite bajar en tu día a día. Porque cuando te encuentres con un problema similar, dirás, me acuerdo de aquella vez que estuvimos hablando de un tema y aquella gente lo resolvió de esta manera. Bueno, pues eso ya puede ser una guía, ¿no? Porque al final estamos en entornos, bueno, y eso ya todo el mundo lo conoce el término buca, ¿no? El entorno totalmente volátil, incierto, cambiante, ambiguo. Vale, pues eso también forma parte del tipo de decisiones que tomamos. Y no hay fórmulas, simplemente hay una serie de técnicas que hay que conocer y que trabajamos y que son técnicas que el no conocerlas sí que da desventaja, pero el hecho de conocerlas no te da la fórmula del éxito. ¿Me explico? Tot plegat es un poco... No como herramientas, ¿no? Herramientas donde poder tú ir a pensar y ir también lo veo positivo e interesante el que no haya una fórmula, es decir, que al final cada directivo entiendo que su personalidad, ¿no? No sé si llamarle personalidad, pero bueno, un poco sí, ¿no? La seva manera de fer, ¿no? Que diem en catalán, si es respetuosa, también tiene este plus, ¿no? O tenemos que desarrollarlo también, ¿no? Es decir, Sí, sí. mira, No, sin duda, cada uno tiene su es estilo una y eso... autoría, ¿no? Es como es tu estilo que al final es más verdadero, ¿no? No sé, digo que si, porque la gente lo notamos, si yo digo, voy a decir esto porque es lo que tengo que decir, mi gente, mi equipo, mira, bueno, está fingiendo. Entonces, no voy a conseguir lo que quiero, ¿no? Ahora pensaba, mientras te escuchabas, decir que el punto de naturalidad, por eso tú ya vas insistiendo, todo argumentado, bien explicado, ¿no? Con un sentido, también tiene que ser una de las fórmulas o de esta herramienta, no fórmula, Sí, ¿no? y aparte de eso, yo te diría que hay algunas cualidades que sí que hay que tener o desarrollar, ¿no? Porque esto casi nunca es innato, ¿eh? Pero casi todo se puede aprender. Pero yo te diría que uno, ser curioso. O sea, aquello de ¿qué pasaría si? Y esto vamos a analizarlo de hacer de otra manera. O sea, constantemente, a lo que te decía antes, saber hacer preguntas más que tener las respuestas. Y evidentemente, si eres curioso, tienes que saber escuchar. Esto punto número 1. Punto número 2, entrenabilidad desde el punto de vista del aprendizaje-desaprendizaje, que hablábamos antes. La pasión por lo que estás haciendo. Si no te sale del alma, bueno, pues lamentablemente Ya. intenta cambiar de trabajo, si puedes. Porque al final pasamos muchas horas haciendo lo que hacemos y además es que si no te gusta lo que haces, seguro que no estás dando lo mejor de ti. Y luego está el tema de la empatía, o sea, un buen equilibrio entre empatía y orgullo, porque los extremos siempre son malos, no se puede ser totalmente ególatra y orgulloso o totalmente empático, hay que saber encontrar ese equilibrio. Y te diría que un poco la resiliencia, porque al final
vamos a fracasar muchas veces y vamos a equivocarnos muchas veces, y siempre y cuando una equivocación sea una fuente de aprendizaje, nunca es un error. Con lo cual, creo que esas Todo son suma, cualidades. Sí, sí. todo suma. Y no, estaba pensando, pero ah, que al final a veces los líderes o los directivos mmm, les llega toda la información, es decir, esto también es un objetivo que hay que marcarse, ¿no? ¿Sabes? No le digamos, vamos a hacer, ¿sabes? Que también pasa, es decir, saberte un poco rodear o dar tú esta confianza para que te pueda llegar luego la información y lo que pasa de verdad, ¿no? Que también hay como a veces mucha cultura, creo que quizá cada vez menos, pero de esconder, ¿no? De que viene, me explico un poco. Eso pasa y te diría que quizá pasaba más de lo que pasa ahora, pero eso al final viene mucho con el estilo de liderazgo que tengamos. Cuando estás en una cultura del miedo, con una cultura de la imposición, tienes tendencia a esconder. Cuando estás en una cultura de la cooperación, del crecimiento, bueno, pues eso no pasa menos. Los equipos Pero, se dan, ¿no? claro, pero al final hay una cosa muy importante y eso un profesor mío ya hace muchos años, me lo enseñó y intento llevarlo a la práctica siempre. Es el managing by walking around. Es decir, sal del despacho. Es verdad, la gente los No, directivos que estamos siempre que se están siempre en el despacho están perdiéndose la mitad de la historia. Tienen walking around todo el tiempo. Bueno, todo el tiempo totalmente. tampoco. Pero lo que te decía antes, tienes que ir a ver a tus clientes, tienes que ir a ver a tus compañeros, tienes que ir a ver a tus empleados, a tus proveedores, tienes que ir a ferias, bueno, no lo sé, ¿me entiendes? O sea, Sí, sí, cada caso es distinto, pero walking around. O sea, el mundo no cambia si tú no sales del despacho. totalmente. ¿No? Y Y eres es una tú. pena también porque te pierdes lo que está haciendo tu empresa, ¿no? Al final, y sé que también es positivo para uno mismo, pero comparto totalmente lo que dices. Bueno, pues a ver si te apuntas al programa. Bueno, estoy cogiendo apuntes, ¿me has visto? ¿No? Que Sí, voy sí, sí. sí, sí, porque me está gustando mucho el enfoque, ¿no? Este enfoque, bueno, que ya lo has marcado mucho en el inicio. Yo creo mucho en las empresas y la fuerza de las empresas y con esta crisis que estamos, ¿quién lo va a sacar? No sé, voy muy a favor bueno, de las empresas privadas bien construidas, ¿no? Y bien, no sé cómo decirlo, pero bueno, trabajar con sentido, es que al final, ¿no? Sí, pero mira, fíjate, al final, lo que hablábamos antes, estamos en entornos buca. Vale, muy bien. Pero al final ya hemos definido el problema. Estamos en un entorno buca, ¿no? ¿Y ahora qué hacemos con el entorno buca? Es lo que No, el tenemos. problema o no el problema o la época donde estamos, es así, Sí, ¿no? sí. Sí, no, sí, sí, claro, porque esto no, yo creo que esto ha venido para quedarse. O sea, Claro, es más problema para depende qué generaciones, quizá, no sé. Bueno, ahora aquí hablaríamos para otro. pero mira, yo siempre intento explicar bueno, ya te digo, lo del buca todo el mundo sabe lo que es, ¿no? Del volátil, el incierto, el complejo y el ambiguo, pero yo simplemente utilizo la misma terminología para hablar también de la solución o de cómo afrontar este entorno buca. Si la V en lugar de volátil le llamamos visión, al final es tener lo que hablábamos del propósito, ¿no? Tener una idea clara del futuro que deseamos, tanto para nosotros desde un punto de vista personal como desde de la empresa. O sea, un directivo tiene que tener clara cuál es la visión de su empresa y cómo llevarla hasta allí. Y ese rumbo, bueno, yo no soy marinero, ¿no? Pero al final muchas veces, ahora iba a hacer un símil, pero no me va a salir, con lo cual no lo voy a hacer. Pero para llegar a puerto muchas veces hay que pues, ladear el barco, ¿no? Pero tener muy claro el puerto, o sea, la visión de dónde quieres llegar y el propósito del para qué quieres llegar allí, lo tienes que tener muy claro, tanto desde el punto de vista individual como desde el punto de vista de la empresa, ¿no? Entonces, la U, que sería, yo la pongo en understanding, es decir, vamos a intentar comprender cuáles son las interconexiones que hay entre la sociedad, la empresa, intentar hacerlas transparentes dentro de la organización, ese tipo de cultura que antes hablabas, por ejemplo, no, esto que no se lo digas al jefe, ¿no? Hay que saber comprender, entender, understanding, cuál es la cultura de trabajo de tu compañía, ¿no? Y hay que saber
armonizar habilidades, hay que abrazar y explotar las diferencias y la diversidad. O sea, es importantísimo. O sea, una sociedad, una empresa tiene que ser un reflejo de la sociedad. Si la sociedad es diversa, la empresa tiene que ser diversa. Y no hablo solamente de género. Hablo también de culturas, de razas. Si no nos adaptamos... De edades. No, claro. Entonces, la C de complejo, yo siempre le hablo de claridad, es decir, de sencillez, de intentar... De apartar las burocracias, de ir a lo que importa, de ir al valor, ¿no? A enfocarte en lo que realmente importa, generar esas confianzas, esas complicidades. O sea, al final hay mucha gente que pierde mucho esfuerzo en mantener una reputación, ¿no? Y ese es un tiempo perdido. O sea, vale más que... tienes que ser tú mismo, tienes que ser sencillo. Y claro, y ir directamente al foco del problema, ¿no? Y entonces está la A, que yo le llamo adaptabilidad, agilidad, lo que hablábamos, ¿no? O sea, un poco las empresas y las personas tenemos que gestionar las empresas con mentalidad ágil y las personas también. Tenemos que ser como aquel ciudadano beta que Zygmunt Bauman tiene en su libro de la ¿cómo se llama? De la realidad líquida, ¿no? Modernidad líquida, sí, la realidad líquida. Hay que ser ese ciudadano beta, hay que adaptarse y eso promueve el empoderamiento, la propia autorresponsabilidad de tu futuro, ¿no? O sea, no puedes delegar la responsabilidad de tu futuro y del futuro de tu empresa, hablando del management, a otras personas. O sea, tienes que adaptarte y no valen las excusas. O sea, be water, my friend, como diría el gran Bruce Lee, ¿no? Estoy casi delirando, pero... No, porque ahora has sacado un tema, el de la responsabilidad, y es de uno de mis favoritos, ¿no? Porque no te das cuenta, o sea, cuando pones mirada a decir, voy a ¿no? O sea, debo ser responsable de todo porque totalmente, desde la culpa, el sacar pelotas fuera, ¿no? O sea, hay tantos estilos en este sentido que al final pues no pasa nada, es trabajo y lo que decías antes, lo has dicho en algún momento, todo suma, vamos a equivocarnos, se pide perdón, se arregla y avanzas ¿no? Y que no sea un teatro tampoco solo el mundo de la empresa. Teatro quiero decir que no hay nada de verdad, ¿no? Que lo que decías de las apariencias, esto es una pérdida de tiempo y es un sinsentido vital al final, sí. ¿no? Mira, en el programa tenemos una sesión que está destinada íntegramente a la resiliencia de las compañías basadas en el Agile Management. Es decir, cómo hacer que una compañía sea más resistente, más resiliente, más adaptable a los cambios basada en una tecnología, en una metodología de gestión ágil, que eso es brutal. Y porque hay que aprenderlo, y lo que decíamos, hay que experimentarlo. O sea, el mejor aprendizaje viene siempre de la experiencia, pero la experiencia no por años de experiencia, sino por experimentarlo en tus propias carnes, ¿no? Y luego me atrevería a decir que hay 4 elementos, y esto a lo mejor ya lo he repetido antes y me estoy haciendo un poco pesado, ¿no? Pero es que hay 4 elementos que las compañías tienen que tener insertado en su ADN. El talento, las personas en el centro. De hecho, mira, es que ahora me viene a la cabeza. La primera sesión del PDD tenemos una mesa redonda con 4 gurús, que va a estar Mercè Bray, va a estar Juan Carlos Cubeiro, va a estar Marta Escamilla y va a estar David López, hablando de quizá las 4 cosas más importantes que las empresas no pueden olvidar, que son las personas en el centro, la diversidad, que hablábamos antes, y no solamente la de género, la sostenibilidad y la economía circular y la transformación digital y la innovación en las compañías. Y cuando digo innovación, no estoy hablando solamente de tecnología. Es decir, innovar puede ser algo tan simple como cambiar la manera en la que hacemos las cosas, como cambiar la manera en la que nos reunimos, como cambiar... Todo eso da agilidad y al final es un pez que se muerde la cola y al final es un cambio cultural. Y lo que te decía, y el que tiene que promover todo eso es el director, es el directivo.
No, te iba a hacer otra pregunta, pero creo que es una súper buena forma de terminar, de terminar la charla, ¿no? Porque como vamos insistiendo con la edad, digo, ahora un directivo, una directiva que acaba de ascender, acaba de llegar a este, iba a decir a este marrón, ¿no? A este reto, ¿qué le dirías? ¿Qué le ¿Te ha diría? gustado este final? Creo que es bastante, quizá podría servir, ¿o qué? Bueno, no, lo que le diría es, oye, no te asustes, lo primero, no te dejes llevar por el miedo es muy mal consejero. El otro extremo también es malo, ¿eh? El que no tiene miedo, Esperado, ¿no? y el que va de sobrado es el que se la mete más grande. Y lo que le diría es prepárate, es decir, te vas a enfrentar a situaciones y a problemas a los que no te has enfrentado por mucho que no hayas cambiado de empresa ni de sector. O sea, la gente cree que, y yo me río mucho, ¿no? Cuando ves en los perfiles cuando buscan contratación, no, se busca director general o director Business Unit Manager del sector de la alimentación fresca, por decir algo. Y el tipo de problemáticas que te vas a encontrar en esa responsabilidad de Business Unit Manager va a ser las mismas o muy parecidas en el sector de la alimentación fresca, en cualquier otro sector, ¿vale? Pero, sin embargo, son muy distintas de las que te podías haber encontrado cuando estabas en otra posición de responsabilidad. Con lo cual, prepárate. Y tienes que trazar tu propio plan estratégico personal. Y eso implica que vas a tener que decidir en función otra vez, del propósito, vas a tener que decidir los stops, los keeps y los starts. ¿Qué vas a dejar de hacer de lo que hacías porque ya no te funciona? ¿Qué cosas que sí ya hacías tienes que continuar haciendo porque eso aporta valor? Y, por último, los starts. ¿Qué cosas tienes que hacer de nuevo, distintas, de las que antes no hacías, ¿no? Y al final es la misma metodología. Analiza tu situación, la propuesta de valor que tú tienes como directivo en estos momentos, la que quisieras tener en el futuro, y traza un plan. Y eso sirve a nivel particular, individual, a nivel empresarial, a nivel de país, a nivel político. Exacto, sí, ya me iban ocurriendo similitudes con el mundo político. ¿Y la intuición, que le hacemos caso siendo directivos? Sí. Vale, pues yo creo que con esto... La intuición, al que me oiga decir esto, a lo mejor me voy a llevar muchos cachetes, pero yo soy de los que opina que hay tres tipos de inteligencia. La racional, la emocional, que es la que se trata en habilidades directivas, y luego está yo le llamo inteligencia espiritual, que es esa intuición que llega un momento, y eso, pero eso no lo digo yo, eso lo decía Einstein, ¿no? O sea, llega un momento en que cuando ya has agotado todos los recursos que te da la inteligencia racional, que te da la inteligencia emocional, llega un momento que le tienes que hacer caso a la A lo que intuición. sientes. No tanto a lo que sientes, No, a la sino intuición. a esa... Sí, porque cuando hablas de lo que la gente lo mezcla con los sentimientos. Y no estoy hablando de eso, estoy hablando de intuiciones. Y Sí, sí, no, lo que preguntaba. yo creo que son... a ver, no te puedes mover por intuiciones, ¿eh? Pero sí que en un momento dado, cuando ya tienes que tomar una decisión, lo has analizado todo del derecho y del revés, y tienes una intuición y tienes que tomar una decisión, pues a veces es la última gota que te hace decidir hacia un lado o hacia otro. Es la Eso magia, no, la magia. eso no exime, o sea, no puedes incurrir en estar todo el día analizando, ¿no? La parálisis por el análisis. Eso es muy malo. Porque los directivos deben tomar decisiones. Una de las cosas por la que nos pagan Exacto. es para tomar decisiones. Es la forma de avanzar, exacto. Si Claro, no... y no hay que tener miedo, o sea, no hay que tener miedo, hay que medir los riesgos, hay que minimizar los riesgos, pero hay un momento que hay que decidir. Y a veces, no digo siempre, pero a veces, esas decisiones, la última gota depende de la intuición. Qué bien, mejor. Eso es Yo que has tomado algunas decisiones no, últimamente en base a intuición y creo en la intuición, ¿no? Y veo que un poco de magia, ¿no? Un poco de, pero bueno, todo en su justa medida, ¿eh?
lo has explicado muy bien. Pero creo que da fuerza, ¿no? a tu persona. Sí, sí. Bueno, que la intuición, como decía Picasso, que las musas te pillen trabajando, Exacto, que la intuición te pille trabajando también, ¿no? O sea, y al final se basa en eso. me lo apunto, es eso, no es totalmente, muy bien resumido. Pero un placer. Igualmente, Ana. Sí que me apetece venir, mira que nunca lo he dicho, así he estado muy a gusto, sí, sí. Así que, ¿no? Y podemos hacer otra charla. Yo también invito a los oyentes que si queréis proponernos temas, tenéis preguntas para Pera, está también su contacto en la web de UNCET, en el apartado de los programas de Executive. Y si no, nosotros tenemos un email que es executive@uncet.es para, pues esto, incluso sugerencias de temas para este ciclo que hemos empezado de charlas. Que podamos hacerlo. Para mí también será un placer volver a verte, Pera. Hoy para mí también y a todos vosotros. O sea, de verdad que no tengáis reparos en preguntas, en proponer temas. Al final estamos aquí pues para intentar transmitir lo poco que sabemos, porque al final sabemos muy poco. Para Pero compartir. bueno, exacto, para compartir y para pasarlo bien. Al final es de lo que se trata. Exacto. Estamos en redes sociales también, que nos podéis seguir y preguntar también por allí. Y un abrazo, Pera, y a todos y todas. Gracias. Gracias por seguirnos y por estar aquí en esta charla. Un Gracias. placer. Gracias a todos.